Los síntomas del hipotiroidismo, que es el más frecuente, son bien inespecíficos. Por ejemplo, ¿cuáles? Doctora, estoy cansada. Sí, pues, pero si yo trabajo 2 trabajos y trabajo todo el día, también estoy cansada. Con nosotros la doctora Angélica Florian, ella es endocrinóloga de Surco Salud y ha sido un éxito el otro día, doctora, cuando estuviste con nosotros. Por eso hemos querido pedirte que vuelvas, ¿no? Porque, es decir, detrás de muchos padecimientos, lo que hay son problemas hormonales, ¿no? Sí, en realidad las hormonas regulan todo, o sea, la función de todo el cuerpo, y los expertos en hormonas somos los endocrinólogos. Y a veces minimizamos un poco lo que es el peso, por ejemplo, ¿no? Y el peso es bastante importante. Hoy día, que es el día de la amistad y del amor y todo eso, me gustaría traer a colación una de las hormonas más importantes, que está regulada por una glándula, que es la glándula tiroidea. La glándula tiroidea nos ayuda a regular emociones, función cardíaca, función del riñón, los músculos y también el cerebro. Es más, es tan importante la hormona tiroidea que yo he tenido en consultorio pacientes que han venido del área de psiquiatría, por ejemplo, Claro. por tratamiento de anorexia, por tratamientos de esquizofrenia, y no era ni esquizofrenia ni era anorexia. Era que tenían hipertiroidismo. Entonces no le habían hecho los diagnósticos realmente adecuados de la manera como debió haber sido, y estaban tratados con unos medicamentos que nunca los iban a curar. Claro, eran tratados como pacientes de salud mental cuando lo que tenían era una disfunción hormonal. Exactamente. Y el hipertiroidismo es tan fácil de solucionar, pero es que a veces los síntomas son raros. Por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo, que tiene taquicardia, nerviosismo, me baja un montón de peso y come un montón. Por ejemplo, esta chica que te digo que tenía anorexia, la mamá no le creía cuando le decía, pero yo sí como. La mamá, el papá trabajaba y ella se quedaba sola en casa, como en la mayoría de los hogares. Entonces no le creían. Le decía, mamá, yo sí me alimento bien, yo sí como. Pensaban que tenía un problema de ahora con todo lo que se ve en la televisión y que no quería comer. Estaba siendo tratada más de 6 meses en el consultorio de psiquiatría. Cuando llegó a endocrinología, no llegó para descarte de hipertiroidismo, llegó para descartar que no hay una alteración de electrolitos, sodio, potasio y eso por la falta de alimentación. Entonces, cuando la comenzamos a examinar, nos dimos cuenta que el problema no era ese, sino el problema era el hipertiroidismo de fondo. Y igual pasó con un paciente de psiquiatría que veía cosas y pensaban que era psiquiátrico, pero no era eso, era hipertiroidismo. El hipertiroidismo sí tiene características bien notorias, ¿no? Viene un paciente delgado, con taquicardia, nerviosismo, a veces con una masa en el cuello, y si está dentro del contexto de una enfermedad que es autoinmune, que es la más frecuente, que es la enfermedad de Graves-Basedow, los ojos con exoftalmos, o sea, medio salidos. Claro, los ojos un poco salidos, ¿no es cierto? Pero el hipotiroidismo tiene un cuadro clínico bien inespecífico. O sea, el hipotiroidismo, que es lo contrario al Es lo inverso, ajá. El hipo tiene un cuadro bien inespecífico. ¿Como cuáles? Doctora, tengo cansancio. Por ejemplo, el día que estuve aquí, al día siguiente vinieron varios pacientes para hacerse descarte de obesidad y todo eso. Y entre ellas también les medí hormonas tiroideas. Y encontré varios que eran hipotiroideos. Doctora, me siento cansado, me olvido. Y yo le pregunto, ¿pero tus familiares tienen hipotiroidismo? ¿Alguien en la familia sufre de la tiroides? Y nadie sabía nada. El problema es que antes decíamos, la abuelita está cansada y es abuelita y por eso es que no camina. La abuelita es abuelita y por eso es que no se acuerda de las cosas. Y no era eso. El problema era que la abuelita tal vez estaba mucho mejor que nosotros, pero tenía hipotiroidismo. La hormona sirve para que el cerebro piense. Si no estoy, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué me dijeron? Entonces, se regula tan rápido con solo dar la hormona todos los días en la mañana y llegar a la dosis exacta. Es en ayuna. Yo tengo hipotiroidismo. Ya ves. O sea, porque puedo dar Es fe. frecuente. Te tomas tu pastilla todas las mañanas, que Y tiene sí, que estar bien medida la dosis, ¿no es cierto? Es, como yo le digo a los pacientes, esto yo no lo considero una enfermedad en sí, es la deficiencia de una hormona. Pero si yo te doy todos los días por vía externa lo que ¿te falta algo? Ya no te falta nada. El problema a veces es que el médico no le explica claramente al paciente qué tan importante es esta hormona. En el hipotiroidismo es súper importante. ¿Por qué? Porque con esta hormona tu riñón filtra. Si no, el riñón va a comenzar a fallar. El corazón late, los músculos se mueven, la garganta hace sonido, las cuerdas vocales funcionan. Entonces es para todo. Ahora, y eso es importante. en el caso por ejemplo, hay gente que engorda, ¿no? Y hace dietas y se desespera y no entiende qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Y lo que le está pasando es un problema muy simple que se cura con una pastillita en ayunas todos los días. Aquí hay que aclarar algo. El paciente con hipotiroidismo máximo me engorda exagerando 3 kilos.
y es de edema de piernas, no es de obesidad central. Claro, Entonces, claro, es la alimentación en el peso, pero le echamos la culpa de es mi hipotiroidismo. Pero cuando un paciente, por ejemplo, ya está bien controlado, está bien medicado, ni siquiera nosotros como especialistas nos podemos dar cuenta que es hipotiroideo. Porque si no me dice que está tomando la pastilla todos los días y yo le saco mil exámenes, exactamente. Estas enfermedades generalmente son genéticas hereditarias. O sea, mi mamá, mi papá, mi primo, mi hermano, alguien más tenía en la familia. Más de mujeres porque son autoinmunes que de hombres. Pero el problema es que antes no le hacíamos descarte a las personas. Entonces ahí viene el comentario que te comentaba, pues, o sea, la abuelita es abuelita y por eso no camina. La abuelita es abuelita y por eso se olvida de las cosas. Y la abuelita no era abuelita, estaba hipotiroidea. Claro, y podría mejorar su condición de vida. Un montón. Ahora, ¿en qué casos tú tienes que ir al endocrinólogo? Los síntomas del hipotiroidismo, que es el más frecuente, son bien inespecíficos. Por ejemplo, ¿cuáles? Doctora, estoy cansada. Sí, pues, pero si yo trabajo 2 trabajos y trabajo todo el día, también estoy cansada. Doctora, se me cae el cabello. Sí, pero la primera causa de caída del cabello es el estrés. Doctora, las uñas las tengo frágiles. Sí, pues, pero si trabajas con las manos todo el día, si te das cuenta, los síntomas son bien inespecíficos. Doctora, tengo dolor muscular. Sí, pero si no haces ejercicio, de todas maneras se van a doler los músculos. Entonces, sí sería buena idea, sobre todo en nuestro contexto, en nuestro medio, donde la gente, por ejemplo, en la sierra, en la selva, no se ha hecho nunca descarte, sí sería buena idea pasar un descarte, porque generalmente se le debería de hacer descarte a aquellos que tienen antecedentes, pero lamentablemente en nuestro país hay mucha gente que nunca se ha hecho un descarte de hipotiroidismo. Entonces, si tenemos mucho cansancio, mucho olvido, aumento de peso, si estamos demasiado cansados todo el día, sí sería buena idea hacernos un descarte a ver si no son las hormonas. Ahora, este tema es decir, digamos, lo que sería adecuado es que cuando un paciente llega por cualquier motivo a atenderse, por un sobrepeso, por un problema de taquicardia, por problemas estomacales, por cualquier dificultad, ese paciente sea sometido a exámenes para hacer descartes como este, sí, ¿no es cierto? Correcto. Eso sería buena idea que pase por endocrinología. ¿Por qué? Porque también hay pastillas. Por ejemplo, pacientes con depresión. Muchos pacientes son diagnosticados con depresión, pero en verdad de fondo hay un hipotiroidismo. Y también hay alteraciones que no llegan a ser tan marcadas clínicamente, pero que en el consultorio lo podemos ver. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, si mi paciente está tomando algún antidepresivo, esto también puede alterar las hormonas tiroideas. Entonces, ahí el tratamiento es más fino y hay que ajustar un poco más. Exitosa. Ahora, la tiroides tiene también otras enfermedades más. Tenemos hipertiroidismo, hipotiroidismo. Tenemos a veces que las infecciones, por ejemplo, me hacen crecer la tiroides y me hacen tener hipertiroidismo transitorio. La tiroides se evalúa de 2 formas. Se evalúa la función con las hormonas de sangre y se evalúa la estructura. Entonces, cuando tenemos una masita en el cuello, nos sentimos raros, algo me está pasando, sería buena idea que antes de sacarnos una ecografía, por ejemplo, vayamos por el endocrinólogo. ¿Por qué? Si yo agarro a 10 personas en la calle, a 5 le voy a encontrar nódulo tiroideo. Y más es lo que voy a asustar al paciente pensando que puede tener cáncer o algo. Solamente se le debería sacar ecografía, por ejemplo, a los que tenemos y a cual yo le toco el cuello y encuentro un nódulo tiroideo. Yo me estoy buscando. Felizmente estoy entre los 5 que no tienen. Sí, y como le digo a mis pacientes, la estructura puede estar muy mal. Puedo tener mitad de tiroides que nunca funciona, o sea, que nunca apareció. Puedo tener 8 nódulos en la tiroides, pero mi función, que es con sangre, está bien. Y al revés también. Estas hormonas en verdad son muy importantes porque controlan un montón de órganos en el cuerpo. El latido cardíaco, el hueso. El paciente con hipertiroidismo, el que tiene mucha hormona, por ejemplo, me hace descalcificación ósea. Y tengo mujeres con osteoporosis o con fracturas patológicas a los 40 años, a los 60 años, 50 años o mucho antes, a los 30 años. Entonces, sí es una hormona que debería de ser investigada, sí deberíamos de preguntarle a nuestros familiares, oigan, ¿alguno de ustedes toma una pastillita todos los días en la mañana? ¿Alguno de ustedes tiene enfermedades de la tiroides? Porque en verdad es bastante frecuente. Son un poquito más o menos como que el 40% de lo que vienen en consulta todos los días. Entre diabetes y alteraciones de la tiroides son el gran grueso de las patologías que vemos en consultorio a diario. Y muchas personas dejan de tomar la hormona porque dicen, no me quiero hacer dependiente del medicamento. Exitosa. Pero todos somos dependientes de la hormona tiroidea. No la pueden dejar de tomar. Un amigo muy, muy querido y respetado que se llama Isaac Crespo, que es un endocrinólogo legendario,
hizo una investigación sobre este tema, ¿no? Con pacientes diagnosticados como pacientes psiquiátricos, y la conclusión es que muchísimos de ellos en realidad psiquiátricos no tenían nada, tenían un problema en la tiroides, punto, con tu pepe en la mañana se acabó. Se acabó, exactamente. ¿No? Pero es fantástico eso, ¿no? Sí, pues, y a veces se les escapa. A veces los especialistas se enfocan solamente en una enfermedad y se enfocan ahí, se cierran ahí. Por ejemplo, esta paciente que te digo, que vino para conteo de electrolitos y para que le dé yo un suplemento alimenticio en el consultorio. A la final le resultó que tenía hipertiroidismo y que no tenía anorexia ni nada. ¿Te imaginas cuántos años había estado siendo tratada, como más de 3 años en consultorio de psiquiatría? ¿Cuántos años más iba a seguir siendo tratada por eso, no teniéndolo? Ahorita tiene un peso adecuado, está tranquila, no tiene dolores musculares y todo va bien, porque ya está regulada. Ahora, mira, yo tengo 71 años y me ocurre una cosa sorprendente. Hace poco me hice un examen para un seguro, un tratamiento, para renovar un seguro, y yo tuve que declarar que tenía hipotiroidismo. Yo tuve que declarar que tenía hipertensión arterial. Y yo tenía que declarar que estoy lleno de males, ¿no? que tenía un problema con el colesterol. Pero yo tomo mi medicación regular y permanentemente. Soy súper disciplinado en eso. Y es increíble porque en el momento que me hacen un examen no aparece ninguno de estos padecimientos que lo sufro por año. Claro, ¿Por qué? Porque estás medicado adecuadamente, te estás protegiendo a partir de eso y para desgracia de tus enemigos vas a vivir muchos años. Exactamente. La idea, como le digo a mis pacientes, tanto con hipotiroidismo, los que tienen diabetes, yo les digo, la idea aquí es que llegues a los 90 años, porque ya todo el mundo llega a esa edad, pero que llegues bien, con tus órganos como debe de ser. Creo que a todos nos gustaría llegar a una vejez donde estemos bien parados, bien, con la mente lúcida, haciendo nuestras cosas. Esa es la idea. Y esto es tan fácil de resolver, pero tan complejo en el consultorio, porque de verdad quitar las ideas de, no, doctora, yo como esto y me han dicho que con esto, comiéndolo, ya se me arregla la tiroides. Y es mentira. Y a veces vemos tantas cosas en TikTok y a veces vemos tantas cosas en las redes que las personas se confían en eso y dejan el medicamento. Entonces, yo sí, de verdad, los invito a todos a que puedan ir con el endocrinólogo, que se hagan un descarte, que hagan seguimientos de enfermedad y que no dejen las pastillas. Comenzando por ir donde la doctora Florian a Surco Salud. Claro que sí. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias. Lo doctor. máximo, Nicolás, estar aquí, como siempre. De verdad es bastante ameno conversar contigo. Te escuchan un montón de personas, porque un montón de personas se han acercado al consultorio. Así que los invito a todos a que puedan ir al consultorio, que descartemos enfermedades y sobre todo que entiendan que el paciente tiene el derecho de preguntarle a su médico 1000 veces hasta que el médico en palabras simples les explique lo que está pasando. Y los médicos creo que tenemos la obligación, todos, y para eso nos formaron, de explicarle al paciente en términos sencillos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, porque funciona esto contigo. Muchas gracias. Cerramos.